Vamos a hacer el análisis de la ecuación general de la recta, ecuación general o implícita. ¿Se acuerdan que tomaba esta forma? A por X más B por Y más C es igual a 0. Bien, entonces, ¿en qué consiste? En ver qué pasa, cómo es la recta, a medida que se van anulando los coeficientes. Nunca pueden ser nulos simultáneamente el coeficiente que acompaña a la X y el que acompaña a la variable Y, porque entonces dejaría de ser una recta, ¿no es cierto? Bien, entonces comencemos. ¿Qué pasa si el coeficiente A es igual a 0? Desaparece este término. Entonces me queda así la ecuación de la recta. B por Y más C es igual a 0. Despejo la Y y me queda Y es igual a menos C sobre B. Es decir, esto es un número. Quiere decir que Y es igual a una constante. Entonces la recta sería, si Y toma siempre un valor constante, la recta es esta. ¿Ve? Es una recta paralela al eje de abscisas, paralela al eje de las X, cuando Y es igual a constante. Bien, si el coeficiente B vale 0, es decir, este término desaparece, entonces la ecuación de la recta me queda A por X más C es igual a 0. Entonces X es igual a menos C sobre A. Esto es un número, entonces me queda X igual a constante. Bueno, si X es igual a una constante, es decir, si X es igual a un número siempre, la ecuación de la recta que me representa, X siempre toma este valor. Entonces, para cualquier valor de Y, ¿no es cierto?, X siempre toma ese valor. Entonces, la recta es paralela al eje de ordenadas. ¿Qué pasa cuando el coeficiente C, el término independiente, es igual a 0? La ecuación de la recta me queda A por X más B por Y es igual a 0. Si yo despejo la Y, me queda Y es igual a menos A sobre B por X. Esta recta, esta es la pendiente, faltaría la ordenada al origen. En este caso, si C vale 0, la ordenada al origen vale 0. Quiere decir que la recta siempre pasa por el origen de coordenadas. Puede tener cualquier pendiente, pero si C vale 0, pasa por el origen de coordenadas porque la ordenada al origen es 0. Ahora, si los coeficientes se anulan de a 2, por ejemplo, el A y el C, les recuerdo, A y B simultáneamente nunca puede suceder. Entonces, si A es igual a C es igual a 0, me queda una ecuación cortita, esta, B por Y es igual a 0. Entonces, Y es igual a 0. Siempre vale 0 Y, quiere decir. Entonces, se trataría de esta recta, que es el eje X. Entonces, Y igual a 0 es la ecuación del eje de abscisas. Si B es igual a C es igual a 0, la ecuación me queda A por X igual a 0, es decir, X es igual a 0. Entonces, siempre X va a valer 0. Y entonces se trata de esta recta, es decir, el eje de ordenadas. X igual a 0, entonces es la ecuación del eje de ordenadas, es decir, el eje de la Y. Entonces, hasta ahí tenemos el análisis de la ecuación general de la recta. Entonces, ahora lo que vamos a ver y que nos estaba faltando, nosotros vimos el ángulo entre dos rectas cuando la dirección de la recta estaba dada en forma vectorial, es decir, la dirección estaba dada por un vector. Cuando yo tengo la ecuación de la recta en forma, es decir, una ecuación cartesiana, puede estar dada de cualquiera de las formas que no son las formas vectoriales,
¿no es cierto? Yo puedo conocer la dirección de la recta, ¿no es cierto?, a través de su pendiente, que sería la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. Entonces vamos a ver el ángulo entre dos rectas, cuando las ecuaciones, ¿no es cierto?, no son vectoriales. Entonces le correspondería un gráfico de estos, ¿no es cierto? Este es el eje de ordenadas, este es un eje de abscisas, y yo tengo esta recta R1 que forma un ángulo de inclinación o tiene un ángulo de inclinación alfa 1. Y esta es la otra recta R2 cuyo ángulo de inclinación es alfa 2. Entonces quiere decir que sus pendientes son las tangentes de estos ángulos. Ahora, yo lo que quiero conocer es el ángulo que ellas me determinan, este ángulo que le llamo phi. Generalmente, ¿no es cierto?, se toma el ángulo agudo, es decir, este ángulo también lo forman, es un ángulo mayor, es un ángulo mayor que 90 grados. Bien, entonces vamos a hacer el siguiente análisis. Yo a las ecuaciones de estas dos rectas las conozco de esta manera. Por ejemplo, puedo conocerlas en forma general, en la ecuación segmentaria, etcétera. Entonces yo la pongo en forma explícita porque me permite identificar, ¿no es cierto?, la pendiente, M1 y M2. Esta es la ecuación de la recta R1, esta es la ecuación de la recta R2. R1 tiene pendiente M1 y R2 pendiente M2. Bien, en este grafiquito me permite ver que las dos rectas con una porción del eje de abscisas me determinan este triángulo, el triángulo ABC, que no es cierto, hay una propiedad que dice que un ángulo exterior a un triángulo adyacente es igual a la suma de los ángulos interiores opuestos a él. Es decir, la propiedad sería alfa 2 es igual a alfa 1 más phi. Pero ¿qué pasa? A mí me interesa conocer el ángulo phi, que es el que me determina las dos rectas. Entonces despejo de ahí y me queda que phi es igual a alfa 2 menos alfa 1. Pero yo conozco esos ángulos a través de su tangente, que son las pendientes de la recta. Entonces aplico la función tangente a ambos miembros. Entonces acá me queda tangente de phi es igual a la tangente de la diferencia de esos dos ángulos. Tangente de phi es igual a la tangente de la diferencia de dos ángulos. Pero la tangente de phi me queda igual en el primer miembro, pero la tangente de la diferencia de dos ángulos tiene una formulita muy particular, que esto no me corresponde desarrollarla, pero si tienen interés de dónde sale esa formulita, en el tomo 1 del libro de Di Caro, al final del libro, hace un repaso de la trigonometría y tiene todo este tipo de relaciones que se dan. Entonces pueden sacar de ahí de dónde se obtiene esto. Bueno, les decía que la tangente de phi es igual y que la tangente de la diferencia de dos ángulos es igual a la tangente de alfa 2 menos la tangente de alfa 1 sobre 1 más el producto de ambas tangentes. Pero si yo digo tangente de alfa 2 y tangente de alfa 1,
es la tangente de estos ángulos, es decir, es la pendiente de las rectas. Entonces reemplazo y me queda que la tangente de phi es igual a M2 menos M1 sobre 1 más el producto de las pendientes de las rectas. Entonces, nosotros de esa manera podemos hallar la tangente, ¿no es cierto?, del ángulo que me determinan dos rectas. Entonces, una vez que tengo es decir, yo tengo la tangente de phi, esto me da un número. Entonces voy a la calculadora y pongo inversa tangente y lo escribo el número igual y me sale el ángulo que estoy buscando. Por ejemplo, si yo tengo la recta I, cuya ecuación, la recta R1, cuya ecuación es I es igual a 2x más 4, que sería esta recta. Después otra recta es I es igual a menos x más 7, que es esta otra. Entonces, lo que yo quiero hallar es el ángulo phi. Bueno, entonces aplico la formulita que acabo de obtener y pongo tangente de phi es igual a la pendiente de una de las rectas, 2, menos la pendiente de la otra. Entonces me queda 2 menos 1. Me queda 2 más 1. Sobre 1 más el producto de ambas pendientes. Entonces me quedaría 1, ¿no es cierto?, más 2 por menos 1, es decir, menos 2. Entonces me quedaría esto en el numerador y en el denominador 1 menos 2. Entonces la tangente de phi es igual a 3 sobre menos 1, es decir, menos 3. Entonces con este valor voy a la calculadora y pongo inversa tangente menos 3 y, ¿no es cierto?, como la tangente es negativa, me va a dar un ángulo mayor que 90 grados. Entonces me pone que el ángulo phi es 108,4 grados en la calculadora, es decir, el ángulo que hallé es que es más grande. Puedo deducir ese. Es decir, 180 menos 108,4 es 71,56. Y de esa manera yo hallo el ángulo entre dos rectas cuando lo que yo conozco son las pendientes de las rectas. También a partir de esta formulita yo puedo hallar o puedo sacar una condición de paralelismo y de perpendicularidad entre dos rectas. Empiezo por la condición de paralelismo. Si dos rectas son paralelas, el ángulo que forman es un ángulo de 0 grados, porque las dos, ¿no es cierto?, tienen el mismo ángulo de inclinación. Entonces reemplazo en el ángulo, en la formulita que recién hallamos, para hallar el ángulo entre dos rectas y ponga la tangente, en vez de poner tangente de phi, como conozco el ángulo, me queda tangente de 0 grado e igual a M2 menos M1 sobre 1 más el producto de las pendientes. Pero resulta que la tangente de 0 grado es 0. Entonces me queda 0 acá es igual a esto. Entonces yo paso esto al primer miembro que pasa multiplicando. Entonces todo esto por 0 me sigue quedando 0. Entonces en definitiva me queda que 0 es igual a M2 menos M1. Si yo paso una de estas dos, esta que es negativa al primer miembro, me queda que la condición de paralelismo es M1 es igual a M2. Es decir, dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente.
Después, la condición de perpendicularidad. Lo que yo hago, conozco el ángulo que forman las dos rectas. Si dos rectas son perpendiculares, el ángulo que forman es de 90 grados. Entonces, yo digo, en esta fórmula, en vez de poner tangente de 0 grado, pongo tangente de 90, pero yo sé que la tangente de 90 tiende a infinito. Entonces trabajo con su inversa, es decir, con la cotangente. Entonces digo, la cotangente de 90 es 0 grado. Y tengo que dar, y yo sé que la cotangente es 1 sobre la tangente de alfa. Entonces me quedaría que la cotangente de 90 es igual a 1 sobre todo esto. Entonces esto me va a quedar en el numerador y esto en el denominador. Entonces me queda así, cotangente de 90 grados es igual a 1 más el producto de las pendientes sobre la diferencia de las pendientes. Entonces yo sé que la cotangente de 90 grados vale 0. Entonces, si paso este denominador al primer miembro multiplicando, me queda esto por 0, 0. Y me queda 0 es igual a 1 más el producto de las pendientes. Entonces, paso al otro miembro este 1 positivo y me queda que la condición de perpendicularidad es que el producto de las pendientes sea menos 1. O bien que, supongamos, despejo una de las pendientes y me queda que esta pendiente es igual a menos 1 sobre la otra pendiente. Entonces esa es la condición de perpendicularidad entre dos rectas cuando lo que conozco son las pendientes. Entonces, si son paralelas las rectas, las pendientes son iguales. Y si las rectas son perpendiculares, el producto de las pendientes es igual a menos 1. O bien, una pendiente es igual a menos 1 sobre M2.